Hola, hola, querido quinto básico A, quinto básico B y otros que están viendo el vídeo. Espero que se encuentren bien. Siempre digo lo mismo, pero lo digo siempre de corazón, ¿ya? En el siguiente vídeo vamos a hablar de estadística. Pero ¿a dónde nos vamos a apuntar estadística? A las tablas de frecuencia, gráficos de barra y de línea y los diagramas, en este caso de tallo y hojas, ¿ok? Voy a asegurarme que estoy grabando porque siempre me pregunto lo mismo, ¿sí? Los contenidos a ver, vamos a ver cómo se lee e interpreta y completa las tablas de frecuencia, los gráficos de barra simple y los gráficos de línea. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder comunicar las conclusiones de la interpretación de estos tablas, gráficos, etcétera. Y vamos a utilizar diagramas de tallo y hoja para representar datos provenientes de muestras aleatorias, ¿ok? Gráficos, yo sé que ustedes han visto en los noticieros, ¿sí? En los periódicos, ¿sí? A veces en revista, en otro tipo de información. Algunos quizás en clase me dijeron que los veían en el refrigerador, ¿cierto? En ese tipo de diagramas de, o gráfico de barra, ¿cierto? Horizontal, etcétera. Seguimos. Aquí, por ejemplo, tenemos unos ejemplos de noticieros que nos mostraron evolución, en este caso del COVID en Chile, ¿sí? Y ustedes rápidamente entienden cuándo va aumentando, ¿sí? Cuándo va disminuyendo, la curva en sí, etcétera, ¿sí? Acá hay un gráfico que nos muestra, por ejemplo, el número de nuevos casos en China, que se mantienen bajo, aquí un salto, ¿cierto? Etcétera. Otros, por ejemplo, un gráfico de barra doble, pero de forma horizontal, también nos muestra información y con color. Es muy importante eso, que siempre verifiquen cuando hay, en este caso, dos colores, es porque nos están dando información diferente, ¿cierto? En un caso, los casos confirmados y en otro caso, por ejemplo, las muertes, ¿cierto? En cuántos países, ustedes pueden ir verificando los países, la información, cuál es el mayor, cuál es el menor, etcétera. Y aquí, por ejemplo, capacidad de contagio del coronavirus, número medio de personas contagiadas por cada enfermo también. Aquí habla del sarampión, la viruela, polio, papera, VIH, SARS, gripe, y aquí está el coronavirus y el ébola, ¿ok? Seguimos, no nos vamos a detener. En sí era solo un ejemplo para ver que en muchos medios de comunicación nos muestran o nos grafican la información por medio de estos gráficos o diagramas para que ustedes visualmente entiendan la información de forma más rápida y la puedan interpretar, ¿cierto? Antes de partir con gráficos, diagramas y tablas, vamos a recordar o vamos a estudiar qué es la estadística en sí. Porque la estadística es el estudio de todo esto, ¿ok? Es la ciencia en sí. Entonces vamos a ver qué es estadística. Para que sepan, yo me gusta decir más la palabra estadística, pero en el libro de clases, ¿cierto? La unidad se llama datos y probabilidades. Datos es lo que vamos a estudiar en este vídeo y probabilidades va a ser otro. Pero a mí me gusta más nombrarlo como estadística, ¿ok? ¿Qué necesitamos saber de qué es estadística? La estadística, chicos, es una ciencia, ¿cierto? Porque tiene métodos y técnicas que nos permiten organizar información, ¿sí? Resumir e interpretarla por medio de la recolección de datos, de un planteamiento, ¿cierto? Etcétera. Entonces, ustedes, si quieren investigar sobre alguna cosa, siempre tienen que saber qué tema van a investigar, cuál va a ser el del tema que van a investigar, cuáles van a ser las consultas que van a hacer, las variables que van a tener, ¿sí? Qué información van a extraer, cómo la voy a obtener, voy a hacer una encuesta, voy a hacer una encuesta online, voy a llamar por teléfono, voy a mandar preguntas por WhatsApp, voy a preguntar persona a persona, etcétera, ¿cierto? Tomo la información, la recolecto por medio de, como lo dije recién, encuestas, lo que sea, realizo tablas de conteo para llevar las tablas de frecuencia y finalmente realizo gráficos y lo que sea para poder entregar la información, ¿cierto? Organizo, resumo e interpreto estos datos, ¿sí? Y para facilitarnos la lectura e interpretación de la gran cantidad de datos provenientes de diversas fuentes o recolectados mediante experimentos o encuestas, se creó esta famosa estadística, ¿ok?
Como dije recién, es una ciencia, ¿cierto? Que se utiliza para manejar un volumen demasiado grande de datos y con ello extraer conclusiones a partir de esta recolección de datos, ¿cierto? Acá, por ejemplo, nos muestran un gráfico. Algo le falta muy importante a este gráfico, ¿cierto? Tenemos la barra horizontal, la barra vertical. Es una combinación de gráfico de barra simple, ¿cierto? Con gráfico de puntos, ¿ok? Y le falta algo importante. No sabemos qué se está estudiando aquí. Siempre tenemos que tener un título, ¿sí? Muy importante saber qué tema se está mostrando, el título, ¿ya? Y bueno, para que se entienda, o que ustedes lo vean cercano, aparte de toda esa información que nos han mostrado los medios de comunicación hoy en día con el COVID, podemos ver, ustedes fueron, sobre todo el quinto, el año pasado le tocó rendir la prueba CINCE, ¿cierto? En la prueba CINCE, si bien se hace, por ejemplo, para ciertos cursos, el año pasado cuarto básico le tocó, a veces son cuarto, sexto, segundo medio, ¿sí? Eh, la información recolectada no va para todo el colegio, sino que para solo una muestra del colegio, no para la población, ¿sí? Y se utiliza una prueba, ¿cierto?, de alternativas, a veces tienen otro tipo de preguntas más, para recolectar la información de cada alumno de diferentes colegios, ¿sí? Y con ello poder generar, con los resultados, por mucho que nos entreguen información, puede ayudar a ciertos colegios o municipios, etcétera, a poder ayudar, o al Ministerio de Educación, ¿cierto?, a poder ayudar cómo superar o cómo subir de nivel, etcétera. Aunque yo no quiero dar mi opinión aquí de el CINCE en sí, porque no la voy a dar, ¿ya? Vamos a continuar, porque si la doy voy a decir, mi opinión es la misma respuesta del por qué no la quiero decir, ¿ya? Continuamos. Ya, bueno, porque en algunos colegios hacen que niños que a veces les cuesta un poquito más matemática, no vayan al colegio, entonces los resultados a veces no son tan creíbles, ¿cierto? No son tan reales. Y eso no me gusta, ¿sí? O sea, es horrible porque todos los niños tienen diferentes habilidades. Aquí me dicen lo que no pasa en el colegio, exacto, que no pasa, ¿sí? Y todo, como yo siempre digo, usted, algunos les gusta la matemática y les puede costar, otros les gusta y no les cuesta, otros no les gusta, pero les cuesta, y de todo, chicos. Y hay algunos que son buenos en matemática en la parte de aritmética, otros que son buenos en geometría, ¿sí? Todos somos tan diferentes. Continúo. Se podría hacer una encuesta de eso. Entonces, seguimos. Tablas de frecuencia. Vamos a partir. Teníamos la estadística y vamos a partir cómo recolectar información y cómo contar esa información para llevarla a tablas de frecuencia. Pero para llevar la tabla de frecuencia debemos llevarlo primero a una tabla de conteo, ¿sí? Imagínense que yo estoy aquí y lo estoy viendo a todos y digo, bueno, voy a hacer una encuesta para saber, bueno, aquí dice tipos de libro, pero ¿cuántos alumnos pensemos? Más que el libro de tiras cómicas, el libro de Crucidame, el libro de cuentos, cuántos prefieren cada uno de ellos? Ya, ahí voy haciendo la encuesta. Y, por ejemplo, aquí hay una cierta cantidad de niños, de conteo de datos, pero imagínense, son muchos. Yo no voy a saber al tiro el resultado, entonces necesito generar de alguna forma, ¿cierto? En este caso de agrupamiento, para después poder contar más rápido y así obtener la cantidad de datos en cada uno de estos tipos de variables, ¿ya? Entonces, se utiliza el método de conteo. En este caso, se van contando, se hacen 4 barritas. Por ejemplo, una persona me dijo, libro de tiras cómicas, otro lo mismo, otro lo mismo, otro lo mismo, y se hace una rayita de forma horizontal. Y se va agrupando de 5 en 5 porque es más fácil después contar todo junto, agrupado. Ustedes saben la tabla del 5. Miren, vamos a ayudarle a esta personita que ha estado encerrada no sé cuántos días en su casa por cuarentena o en la cárcel, siempre lo ponen este ejemplo como en los fondos, ¿cierto?, de cárcel o de náufrago. Ahora en cualquier momento hago mi rayita aquí atrás, ¿cierto? Entonces es más fácil contar. Miren aquí, tengo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, no se confundan con las rayitas del gorrito.
45 y 46. Lleva poco comparado a lo que llevamos todos, parece. 46 rayitas. ¿Se dan cuenta? Que por agrupamiento es más fácil contar que haber hecho 46 rayitas y se hubiesen perdido, ¿sí? Para que se acuerden para futuras cosas, o cuando escogen directivas de curso. Entonces aquí, técnica de conteo, vamos escribiendo, este nombre se llama, para que sepan, frecuencia absoluta, que es la cantidad de datos en cada uno de estos. Acá sería 5, acá sería 3, y acá sería 7, bien. Continuamos. Hasta acá es una tabla de conteo, pero cuando agregamos los datos de cada uno, la frecuencia, ¿cierto? Es una tabla de frecuencia. Voy a ir rapidito porque aquí van a ver un 6 de la nada. ¿Ya? Sigo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una tabla que queremos llevar la tabla de frecuencia y nos muestra otra técnica de conteo. Miren, que en vez de hacer rayitas horizontal y vertical, también la hace, pero agrega una diagonal. Va agrupando de 5 en 5 también, pero hace un cuadrado, que el cuadrado tiene 4 lados, ¿cierto? Se cuentan 4 unidades, 4 datos más 1. Tengo otro, acá tengo 5 más, etc. Entonces miremos, tengo el deporte que nos muestra básquetbol, fútbol, voleibol, tenis. Conteo, en básquetbol vayan agrupando, tengo 5, 10 y 15. Bien, en fútbol, ¿cuánto voy a tener? 5, 10, 15 y 20. En voleibol, bien, 10. ¿Y en tenis? Bien, 15. ¿Ven? Entonces, aquí me dice que Rafaela hizo una encuesta y ordenó los resultados en esta tabla, ¿cierto? Y se pregunta, ¿cuál podría ser alguna pregunta que hizo Rafaela para obtener esta información? Muy importante saber plantear la pregunta, ¿cierto? Aquí no puede haber preguntado quizá cuál es tu serie favorita o cuál es tu música favorita, ¿cierto? ¿Qué preguntas pudo haber hecho Rafaela? Podría haber hecho preguntas como ¿cuál es tu deporte favorito? ¿O cuál es tu deporte que más te desagrada? Pude haber hecho preguntas como ¿cuál es el deporte que practicas? ¿O cuál es el deporte que más practicas? O también, ¿cuál más? ¿Cuál más? Yo tengo una. Podría ser ¿cuál es el deporte que te gusta ver en la televisión, ¿cierto? O una última, ¿cuál es el deporte que más juegan en tu país? ¿Ya? Hay varias. ¿Qué crees tú que juegan en tu país? ¿Ya? Entonces tenemos esta tabla, tenemos la información que recolectamos, la pregunta que siempre es importante, etc. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de la tabla? Es la de mostrar los datos recolectados en forma ordenada. Mediante esta representación puedes extraer información de manera más simple. ¿Ok? Ejemplos de tabla de frecuencia. Aquí ya no vemos la parte del conteo, sino que solo la tabla. Por ejemplo, aquí dice tiempo, soleado, nubes y sol, nublado, lluvia. La cantidad de datos totales es la suma de todas estas frecuencias, ¿cierto? Veamos si alguien bueno, no me lo va a decir, yo juro que están ustedes aquí al otro lado, ¿cierto? Pero la suma de todos estos datos me va a indicar entonces cuánta cantidad de datos fueron recolectados, ¿sí? Tengo 9, más 9 tengo 18. Y 18 más 12 tengo 30. 30 datos fueron recolectados. Entonces, quizás alguien podría interpretarlo que fue justo en un mes, ¿cierto? Hay información que a veces no está tan acá a la deriva, pero pueden ustedes ir interpretándola, ¿cierto? Mediante la inferencia se llama. Acá me aparece otra tabla de frecuencia, ¿sí? El producto y la frecuencia. Frecuencia, entonces, cantidad de datos que se van repitiendo, ¿sí? Chocolate, leche, frijol, arroz, durazno. Y también me va apareciendo la información de cada uno. Continuamos. Entonces, ya sabemos que cuando tenemos un tema a investigar, por ejemplo, deporte favorito, preferido, se hace una pregunta siempre, ¿cuál es tu deporte favorito? Se recolecta la información mediante encuestas, mediante un test, mediante palabra a palabra, lo que sea. Tengo toda la información. Esa información la puedo llevar primero a una tabla de conteo, si es que no la estoy marcando al tiro, ¿cierto? Y luego a la tabla de frecuencia, que es esta. Mejor siempre traten de poner o observar cuál es la pregunta, ¿cierto? Porque puede haber sido cuál no es tu deporte favorito o cuál deporte no te desagrada, ¿cierto? Entender a qué va la pregunta, observar la cantidad de, en este caso, de deportes que se preguntaron,
porque hay gente que puede hacer ilimitado, no pueden existir deportes ilimitados. O que me pongan otros, o que gente empiece a responder otras cosas. A veces cuando uno crea una encuesta es bueno tener límites, poner, si van a preguntar cuáles son los colores que te gustan, poner 4 colores, porque si lo dejan a la deriva, podrían tener todos los datos diferentes. Por ejemplo, si pregunto cuál es tu número favorito, podrían tener todos los datos diferentes si les preguntaran en un curso. Y acá, en la segunda columna, son las frecuencias, la cantidad de datos que tiene cada uno de esos deportes, ¿cierto? Y toda esta información ustedes lo pueden llevar o a un diagrama, en este caso de puntos, o a un gráfico, ¿cierto? Seguimos. De ese lado, entonces podemos llevarlo a este otro lado, ¿cierto? Continuamos. Gráficos. ¿Qué son los gráficos? ¿Qué son los gráficos? Los gráficos son una forma de representar valores de magnitudes o variables, ¿ok? Un gráfico, o también conocido como una gráfica, es el recurso de representar los datos numéricos por medio de líneas, diagramas o dibujos, ¿sí? La representación gráfica es muy importante porque es un suplemento al análisis y estudio estadístico, ¿ya? Continuamos. ¿Cuál es su utilidad, cierto? Su utilidad que al llamar la atención del lector de ustedes, al ver el gráfico, ¿cierto? Hacen que dé un vistazo y que tenga una mayor comprensión de los datos, ¿sí? Una mayor comprensión es que puedan, chicos, adquirir o entender, como dije antes, cuáles son los datos mayores, los menores, las diferencias, las variables, los aumentos, descensos, etcétera, ¿sí? Un buen gráfico puede captar al lector para que a continuación lea todo un estudio, por ejemplo. Si un estudio se compone únicamente de texto y tablas, posiblemente no todos los lectores leerían ese estudio, ¿sí? Continuamos. Lo mismo que los periódicos. A veces los periódicos hay partes que son demasiada escritura, pero hay páginas que ustedes ven, ¿sí? Que en el periódico, que ustedes ven el titular, que ya llama la atención, y nos muestran todos los resultados. Yo siempre ahora le estoy diciendo de coronavirus, pero de información, a veces hasta, no sé, pues, cantidad de niños que ingresaron a la universidad, o tales universidades, o tales carreras, y se ve de forma más visual, ¿sí? Ojo que hay partes de los periódicos que no pueden tanto tener gráficos, como carta al director y esas cosas. ¿Bien? Sigo. Existen diferentes tipos de gráficos, por ejemplo, los pictogramas, que por medio de dibujos nos muestran las cantidades, ¿sí? En este caso de hombrecitos. Gráficos lineales, que lo vamos a estudiar, gráficos de barras, y gráfico o diagrama circular, que ustedes no reconocen, pero que se estudia mejor en sexto básico. Gráficos de barra. Vamos a los gráficos de barra. Es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos por medio de barritas rectangulares, ¿ok? De longitudes, que va ahí atrás, proporcionales a los valores que representan. Siempre la anchura de estos rectángulos debe ser de igual tamaño, ¿ok? Pero la longitud, es decir, hacia arriba, en este caso, nos va a indicar el dato cual representa. Por ejemplo, libros pedidos a la biblioteca. ¿Cuántos días? Vayan viendo la información. 5 días, ¿cierto? ¿Qué días? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El día lunes, ¿cuántos libros se pidieron en biblioteca? Ustedes ven allí. Y si no tienen la barra vertical y no existe, no van a saber la información. Necesitamos mirar tanto acá, reconocer que aquí tengo el lunes y luego mirar la barra vertical y ver que son 60 libros, ¿cierto? El martes, que está entre 80 y 100, en este caso recordemos el tema de la escala. La escala va de 20 en 20, pero al medio tenemos los números impares, ¿cierto? No es impar, bueno, me refiero al 9, al 11, etcétera, pero este no es un impar, ¿cierto? Es un par porque termina en 0, pero me refería al 9. El martes son 90, el miércoles son 110, el jueves tengo 150 y el viernes tengo 220. Y rápidamente ustedes, si yo les pregunto, ¿en qué día de la semana se sacaron más libros, se pidieron más libros en la biblioteca? Reconocen al tiro que es el día viernes, ¿cierto? ¿En qué día se pidieron menos libros? Día lunes. Se pueden hacer preguntas también como ¿cuánta diferencia de cantidad de libros hay entre el día de libros pedidos hay entre el día viernes y el día jueves?
y así entre otras. Continúo. Existe el gráfico de barra simple vertical. Sí, estamos bien. Vertical, que es el que mayormente utilizamos, ¿cierto? Como esto, que nos muestra árboles nativos observados en una excursión. Y el gráfico de barra simple de forma horizontal, que nos aparecen las barritas horizontalmente. Nos sirven de igual forma, pero es un tema visual nomás, ¿ya? A mí me gusta más trabajar con este, porque están las cantidades de este lado y me acostumbré más a trabajarlo de esta manera, ¿ok? Siempre tienen que ser conscientes de que todo gráfico, chicos, lleva título, que en la barra, en este caso horizontal, ¿cierto? Son los ejes. En este caso nos muestran los nombres de las personas que recolectaron esa información, y en la barra vertical nos muestra en este caso la cantidad de árboles, ¿cierto? Y aquí nos muestran las variables que representan cada uno de esos, las magnitudes, nombres y cantidades de árboles. El gráfico de barra simple horizontal, ¿cierto? En donde la información, las cantidades, el eje horizontal nos muestra las cantidades y el eje vertical otro tipo de variable. Por ejemplo, aquí el nombre y, en este otro caso, en materiales, ¿cierto? Acá el título nos muestra cantidad de árboles observados en la excursión. Aquí nos falta el título, ¿sí? Muy importante. ¿Ok? Porque puede haber sido cantidad de materiales, no sé, de una profesora, o materiales de un curso, o materiales que le quedan en una librería, etcétera. ¿Ya? Seguimos. ¿Ven? Se necesita saber. Seguimos. Y en este caso, bueno, el de barra horizontal, a mí ¿cómo lo puedo decir? Me gusta más trabajar con el otro tipo de gráficos, pero es bueno ustedes también que se acostumbren a los dos, ¿cierto? Continúo. Todo gráfico necesita varios elementos o tiene varios elementos. Digo necesita porque si a ustedes les falta alguno, les va a costar quizás extraer la información o no va a ser un buen registro de información, ¿cierto? Necesitamos tener el título, que es un texto descriptivo, ¿sí? Necesitamos el eje vertical y el eje horizontal en este caso. Ambos me muestran variables diferentes o magnitudes diferentes. En este caso, en el eje vertical, me muestra cantidades, ¿cierto?, de camisetas vendidas, numéricas, y siempre debe estar de forma graduada o con una escala. En este caso, si ustedes miran, se va contando de 5 en 5. Por lo tanto, la escala es de 5 en 5, ¿cierto? Y abajo me está mostrando camisas de cierta cantidad de precios, ¿ok? Son diferentes tipos de camisas porque cuestan diferentes precios, ¿sí? El eje horizontal en este caso me muestra la variable precios de diferentes tipos de camisas, ¿ya? Y eso sería lo otro, no se compliquen tanto. En algunos gráficos a veces muestran la línea de división para que no se compliquen cuando tienen que contar hacia al lado. Barra simple vertical, ¿ya? Chicos, vimos el de barra simple y este sería el de barra doble, ¿ok? El gráfico de barra doble representan dos grupos de frecuencia para cada valor o categoría de la variable. Existen de barra múltiple también. Este es un ejemplo de un gráfico de barra múltiple. Ustedes comúnmente han visto con una barrita aquí nomás, pero cuando nos muestran más de una barrita es para representar otros grupos de frecuencias. Por ejemplo, aquí tenemos en el eje vertical los libros vendidos y en el eje horizontal los libros vendidos, ¿cierto? Las libras vendidas, disculpen, que estoy un poquito, ustedes saben, las libras vendidas, ¿sí? ¿De qué cosa? De zapallito, calabacín, maíz, zanahoria, lechuga y tomate. Pero no me están mostrando solo de un día, sino que 3 días diferentes. Entonces nos muestran con diferente color cada uno de esos días para poder obtener esa información. ¿Ya? Continuamos. Voy a hacer algo porque si no, dice aquí entonces, ¡chum! Una barra simple vertical es gráfico, ¿cierto? De barra. Me gusta tener estas cositas, pero no importa. Ustedes entienden. Que este lo agregué ahora porque no lo vimos en clases, pero era para que supieran o cuando vieran un tipo de ese gráfico que no se asustaran.
¿ya? Y ahora voy a continuar con lo siguiente, gráfico de líneas. Voy a hacer algo, eso sí. ¿Por qué? Porque me estoy quedando sin batería. Entonces voy a poner en pausa y no le voy a pedir a mi novio. No, porque así no son videos como que no. ¿Cómo te vas a enojar si quieres ayudar a ti que tienes una mujer embarazada maravillosa? ¿Ah? Que me voy un poquito porque había quedado sin batería y fui a buscar la batería. Ya, el cable. Seguimos. Gráfico de líneas. El gráfico lineal, o también conocido como diagrama de línea o gráfico de línea, se compone de una serie de datos representadas por puntitos, ¿cierto? Pero estos puntitos siempre deben ir unidos a líneas rectas, segmentadas, ¿ya? Mediante este gráfico se pueden comprobar rápidamente el cambio de tendencia de datos. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para variables cuantitativas, ¿sí? Para ver cambios durante cierta cantidad de tiempo. Por ejemplo, series temporales mensuales, anuales, trimestrales, cambios que se den en una semana, cambios que se den en ciertos horarios, cambios que se den, ya dije, trimestre, anual, etcétera. ¿Sí? Seguimos. Pasos para construir un gráfico. Al igual que los otros gráficos, también necesitamos el eje vertical y el eje horizontal. Aquí en este caso, el vertical siempre va a ser la parte de cantidades, lo numérico, ¿cierto? Con escala, y lo horizontal, en este caso, fíjense bien, como dijimos antes, que se puede ver para ver cambios temporales. Abajo, si ven, son meses del año. Entonces podríamos decir que son los 12 meses de un año y que nos está mostrando, aquí dice clarito, la temperatura. Entonces, ¿cómo? Que necesitamos en el eje horizontal siempre poner los periodos de tiempo, meses, años, trimestres, horas, minutos, segundos, lo que sea, ¿cierto? En el eje vertical se colocan las frecuencias o cantidades con escala, siempre graduada. En este caso, está graduado de 5 en 5. Y se van señalando los puntos, ¿cierto? En enero, por ejemplo, se señala que hubo aproximadamente, bueno, en este caso, digamos que son 12. En febrero, como 14. En marzo, casi lo mismo, etcétera. Entonces ustedes, para leerlo, siempre necesitan observar primero. Yo siempre recomiendo mirar en este caso la línea horizontal y luego la vertical para ver a qué representa, ¿cierto? ¿Qué valor representa? Y se unen mediante segmentos siempre lineales los puntos consecutivos, ¿cierto? Acá tenemos ejemplos de gráficos lineales, ¿sí? Miren mejor el de exportación de toneladas de metal, de cobre, ¿cierto? Acá nos muestran 5 años esta exportación. ¿Qué nos está mostrando? ¿Las toneladas o los millones ganados? ¿Qué nos estará mostrando? Como aquí nos muestra en este eje vertical, nos muestra millones, en pesos nos está mostrando el valor, ¿cierto? Que se han ganado al vender toneladas de metal de cobre, ¿sí? En estos meses. Acá, bueno, no se nota tanto el puntito, pero estos son gráficos como los que estamos viendo, ¿sí? Y bueno, ahí me está marcando que a veces en el fondo me muestran estas líneas, ¿cierto? Las cantidades. Aquí me está mostrando, fíjense bien, casi no cambia nada, pero el tema de la escala, cómo se va modificando, miren. Quiero que se detengan. Aquí de 500 en 500, lo mismo. De 200 en 200, de 500 en 500, de 200 en 200, de 500 en 500, y vamos a seguir hasta por siempre, diciendo lo mismo. Ya, continuamos. Y fíjense bien, horizontal, están los días, no se salta ningún, o sea, se va saltando porque van de 2 en 2, ¿cierto? Seguimos. Utilidad. Por ejemplo, hay información, no sé, aquí nos muestran desde el 22 de un mes, ¿cierto? De marzo, hasta el 4 de abril, ¿cierto? Cantidades mínimas y máximas. A veces igual pueden sacar la información, si ustedes la observan, está la cantidad máxima y la cantidad mínima bajito, pero por medio de bueno, aquí no lo hice,
pero en un gráfico hubiesen visto mayor diferencia entre hubiesen hecho quizá una línea de color, de un color para la máxima y de otro color para la mínima, ¿cierto? Pronóstico de temperatura, por ejemplo, aquí nos tenemos este tipo de gráfico, pero en vez de mostrarnos solo una línea, nos muestran más de una línea, ¿ok? Porque así ustedes pueden hacer comparación, en este caso de ciudades de Colombia, ¿cierto? Nos muestran con colores para que se vaya entendiendo a qué va a apuntar, ¿cierto? La cantidad de días y las temperaturas con escala de 5 en 5. Entonces ustedes saben que el de abajo está hablando de Bogotá, el rojo está hablando de Cali, ¿cierto? El verde de Medellín, el lila o morado de Quibdó y el celestito arriba de Santa Marta. Y a través de eso pueden extraer demasiada información, como en qué ciudad tiene mayores temperaturas, cuál es la ciudad que tiene mayor temperatura, Santa Marta, cuál es la ciudad que tiene menores temperaturas, las más bajas, Bogotá, ¿cierto? O en qué ciudad se registró la mayor temperatura durante estos días. Miren bien, en Bogotá, ¿cierto? No, en Santa Marta, disculpen, confundí el celeste con el azul. Ese. Aquí. ¿Y en qué ciudad se registró la menor? Ya lo sabemos, aquí en Bogotá. ¿Ya? Y otro tipo de información, o en qué ciudad el mismo día tuvieron la misma temperatura. El sábado, por ejemplo, se repitió temperatura en dos ciudades, en Cali y en Medellín. Y muchas otras más preguntas o conclusiones que podemos sacar de ese gráfico. Evolución de índice de natalidad, otro tipo de, o sea, el mismo tipo de gráfico, pero otro ejemplo, ¿cierto? De donde natalidad y mortalidad en España, 1940 al 2015. Están todos los añitos aquí abajo, los registraron desde 5 en 5 para hacer una diferencia. Acá está la escala, ¿cierto? Y están los índices de natalidad y de mortalidad. Continuamos. Construcción del gráfico, entonces, lo que quería llegar bien, ustedes tienen la información en este caso, por ejemplo, de las predicciones meteorológicas para la Semana Santa. Predecir no es que ya pasaron eso, sino que es cuando ustedes sale el hombre del tiempo, ¿cierto? Iván se llamaba el que salía en el 7. Iván Núñez. Me dicen por aquí Iván Núñez, pero no, era un Iván, ¿ya? Y nos muestra el tiempo. Él nos dice las predicciones para futuro, ¿ok? Nos dice, hoy día hubo esta temperatura máxima, mínima, pero para mañana se prevén lluvias o se prevén chubascos para la zona central. No sé si a ustedes les pasa que cuando dicen chubascos, como la profesora piensa en churrascos, cuando van a caer churrascos. Sigo. Predicciones meteorológicas para la Semana Santa. Aparecen en rojito las temperaturas mayores y en azul las menores. Entonces, para graficarlo, necesitamos dos líneas, como lo mostramos allí. Vertical, horizontal. En la horizontal, que vamos a poner los días, ¿cierto? Y nos está mostrando el título, dice temperaturas durante la Semana Santa, o podría decir temperaturas posibles o predicciones de temperaturas para la Semana Santa, ¿ya? Abajito en la línea horizontal, los días. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ¿sí? Domingo. Y puse también ahí para que se entendiera el número de días. Y en el eje vertical van las cantidades, ¿cierto? En este caso yo puse una escala de 2 en 2, quizá alguien la hubiese hecho de 1 en 1. Siempre es bueno, aquí no lo hice, pero pueden haber puesto la rayita para que se entendiera, ¿ya? Para que no se pierda. Entonces ustedes van ubicando, vemos día domingo, vamos a ver las temperaturas máximas, los rojitos, ¿cierto? El domingo 23 grados, lunes 23, se repite, martes 23, miércoles 24, jueves 19, viernes 19, sábado 20, y domingo creo que no, bueno, por ahí lo puse. Y las temperaturas menores, las más bajas, domingo, fíjense, 10, lunes 9, martes, me cuesta ir leyendo y mirando, 10, miércoles 17, miércoles 11, disculpen, jueves 8, viernes 8 graditos, sábado 9 y no puse domingo. Entonces, algo le falta, porque no es un gráfico de punto, algo le falta muy importante a este gráfico. Dijimos que la última que se hacía era
unir, ¿cierto? Por medio de líneas rectas, ¿sí? Que partan desde el primer dato hasta el último dato. Entonces ustedes van uniendo y así se va a ir viendo la información más los aumentos, como dijimos, disminuciones, etcétera. Lo mismo que en el de abajo. Vamos a utilizar un color azul para lo mismo. Ahí se ve que no varió la temperatura y ahí subió. Ya. Seguimos, chicos. Tengo que borrar ahora todo eso porque queda si quiero continuar. Y la última parte, que yo creo que es la que nos cuesta un poquito más, ¿cierto? Son los diagramas de tallo y hojas. ¿Por qué cuesta? Porque nunca habían conocido estos diagramas. No es usual verlos en la televisión o no es usual verlos en los periódicos, ¿cierto? Pero es muy útil para sacar información también. ¿Qué son? Es una técnica estadística para representar un conjunto de datos, a veces muy grandes, ¿cierto? Cada valor numérico se divide en dos partes. El o los dígitos principales forman siempre el tallo y los dígitos secundarios las hojas. Este diagrama se usa cuando el número de datos no es pequeño. Por ejemplo, aquí tengo un conjunto de datos que son todos estos. Entonces me dicen que debo representar cada valor en dos partes, ¿cierto? En algunos casos, el tallo me muestra la decena y en la hoja me muestra las unidades. En otros casos, a veces el tallo me muestra la centena y decena junta y la hoja las unidades. Y vamos a ver otro caso más adelante de las unidades y décimas. Entonces, voy a mostrar en otro más cómo construir este diagrama. Entonces, ya sabemos, tengo tallo, columna de hojas, ¿ok? Cómo se va descomponiendo esta hojita, este tallo, ¿cierto? Va teniendo todas estas hojas, ¿sí? Estas son cada una de las hojas. Bueno, cada uno es una hoja diferente, ¿ya? Miren ustedes la parte izquierda, me está diciendo que también puedo descomponer si estamos hablando de centenas en eso partido en lo otro, ¿ya? Vamos a seguir viendo para entender. ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo? Esta es la parte no difícil, pero vamos a ir paso a paso. Supongamos que en una encuesta se preguntó la edad a varios encuestados, ¿cierto? El encuestador pregunta al encuestado. Y las respuestas fueron estas: 36, 25, 37, 24, etc. Tengo toda la información. Para diagramarlo, necesito saber cuál es el valor menor y cuál es el valor mayor. Busquemos. Podría ser 24, ¿cierto? El 20 es el menor, el 20. Y el mayor creo que es el 45. Entonces yo voy a saber que en el tallo voy a tener valores desde 20 a 40. Y en la hoja va a ser cada uno de estos valores, pero por separado. Por ejemplo, si yo quisiera decir aquí edades de 20 años, ¿cuánta cantidad? Podría usar una tabla de frecuencia, ¿cierto? Es decir, tengo 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 personas, ¿sí? Si fuera una tabla de frecuencia, con 20 años. Hay otras personas con 30 años. Eso es diferente a este diagrama, ¿ya? Vamos a entender ahora cómo diagramar. Esto quería 20 años, etcétera, 30 años o 30 a 39. Entonces, tengo toda la información. La llevo a un diagrama, ¿cierto? En el tallo escribí lo que puse delante, el 2, el 3 y el 4. Y en la hoja cada uno de estos datos. Fíjense bien. Vamos a mirar los 20 acá en este registro de datos. Tengo 25, fíjense bien aquí, 5. 24, 4. 20, 0. Van a ir escribiendo la unidad nomás, ¿cierto? 24, 4. 29, 9. 23, 3. 24, 4. En los 30 hacemos lo mismo, escribimos solo la unidad. Voy a solo rayar y ustedes van mirando abajo. Tengo 36, 37, 39, 36, 31, 31, 39, 33 y 34. Y en los 40 tengo 45, 41,
40 y 40. Cuando hay dos datos que se repiten, también deben repetir los datos aquí. Es muy necesario, ¿cierto? Y luego, ya teniendo todos los datos, alguien se puede saltar esa parte, eso sí, que es lo que me importa aquí que siempre esté ordenado en las hojas desde la menor a la mayor. Ya organicé la información acá. ¿De qué nos sirve si hubiese podido utilizar una tabla de frecuencia que nos da más información este diagrama? Mira, si yo le preguntara, con la misma información que recolecté, ¿cuántas personas son mayores a 42 años? ¿Cuántas personas tienen menos de 30 años? U otras preguntas, podrían sacarlas desde aquí, ¿cierto? Desde una tabla de frecuencia no, porque no sabrían cada uno de los datos. Aquí me está mostrando cada uno de los datos por separado. ¿Podrían sacarlo desde allí? Sí, sí se puede. Pero mejor se lee en un diagrama de tallo y hoja. Miren, ¿cuántas personas son mayores de 40? Observamos. Mayor a 40 no es igual a 40. Tenemos dos personitas, ¿cierto? Dos personas son mayores a 40. ¿Cuántas personas tienen menos de 30 años? La persona que tiene 31 no pasa. Es decir, el que tiene 20 se lee 20, 23, 24, 24, 24, 25 y 26. Todas estas personas tienen menos de 30 años. ¿Cuántos son? Tengo 2, 4, 6, 7 personas. Y la última pregunta me dice, ¿cuántas personas, pensé aquí, cuántas personas tienen menos de 40 años y más de 35? Menos de 40, menos aquí, todos ellos, ¿cierto? Todos ellos, y más de 40, de 35. Observo, tengo 31, 31. No me sirve, no me sirve. 33, 34, son todos ellos entonces. ¿Cuántas personitas son? Oh my gosh, 4 personas más una, ¿cierto? Son 5 personas. El que tiene 36, el que tiene 36, el que tiene 37, 39 y 39. Continuamos. Información. Entonces, en un diagrama puedes obtener información a partir, ¿cierto?, de las hojas. Por ejemplo, aquí están las notas de Sandra y Sebastián, ¿ok? En este caso, el tallo me muestra unidades y las hojas me muestran las décimas. Si fueran las notas, ¿cierto? Décimas. Por ejemplo, Sandra tiene un 4, tiene un 4, tiene un 4,2, tiene un 4,2, un 4,5. Así lo van leyendo. Tiene un 5,5, un 5,9, otro 5,9. Tiene un 6, un 6,3, un 6,6. Tiene un 7. Y Sebastián también tiene estas otras notas. Entonces, este diagramita nos permite, chicos, siempre, siempre, siempre representar un conjunto de datos con el objetivo de resumir y de entregar la información de una forma más manejable. Se compone, ya sabemos, de dos partes, el tallito y la hojita, ¿cierto? Son hojas, no hoja. Por lo general, las hojas contienen la cifra de las unidades y el tallo las otras cifras restantes, ¿ya? Tenemos todo eso, se puede sacar mucha información a partir de estos gráficos de tallo y hoja de comparación entre Sandra y Sebastián. Por ejemplo, Sandra y Sebastián no tienen notas deficientes, es decir, no tienen notas bajas al 4. Sandra tiene menos cantidad de 7. Ambos tienen 12 notas. Sebastián tiene mayor cantidad de notas buenas, es decir, mayores o iguales a 6. Sebastián tiene mejores notas, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que Sebastián podría tener mejor promedio si sacan la información o lo cuentan. A veces, chicos, se van a enfrentar a diagramas de tallo y muchas hojas. No se estresen. Se leen de igual forma. Es para comparar diferentes frecuencias. Por ejemplo, en este caso, comparar hombres con mujeres, ¿ya? A un lado, si ustedes tacharan esta información del hombre, saben ahí leer ya de la mujer, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos de edades, tengo alguien de 15, alguien de 18, alguien de 21, de 26, etc. Pero al escribirlo de las dos formas, ustedes pueden ir comparando en cada una de las hojas la información, en cada uno de los tallos. Los hombres y mujeres que tienen 10 a 19 años, las mujeres son 15, 18, y los hombres se lee hacia el otro lado. El tallo se lee primero y luego la hoja. Estas son las hojas, ¿cierto? Tengo aquí un hombre de 10, un hombre de 12 y un hombre de 15. ¿Se dan cuenta? Se lee tallo primero, hoja después.
Acá miren los 70. La mujer, 72. El hombre, no vayan a leer 27, no. Tallo, hoja. Hay un hombre de 70, hay otro de 70, 71, etcétera. ¿Ya? Al lado derecho está la misma información, ¿cierto? Otro ejemplo, pero para que se entienda. Siempre se lee entonces primero el tallo y luego la hoja. Seguimos. Vamos, vamos. La última parte, por ejemplo, a continuación se representan puntaje obtenido por los integrantes de dos equipos en una competencia de conocimiento. Se debe construir un diagrama de tallo y hoja para cada equipo y finalmente una conclusión. Se entiende, están los puntajes del equipo A y del equipo B, ¿cierto? Tomo toda esa información y lo llevo por separado a un gráfico o, disculpen, un diagrama de tallo y hoja. Tengo toda la información, ¿sí? Esa información, chicos, si ustedes quisieran compararla de otra forma, ustedes pueden sacar las conclusiones por separado. Pero igual es bueno utilizar este tipo de diagrama que junta toda la información, ¿cierto? Tenemos lo mismo, equipo A y equipo B. Y se puede comparar también de forma más fácil. Miren, el equipo B tuvo más puntajes entre 30, el equipo A tuvo más puntajes 70, ¿cierto? Y otros tipos de información ahora que, a ver, nos podríamos detener. ¿Cuál fue el puntaje mayor en ambos equipos? 70. ¿Cuántas veces lo tuvo equipo B? 2 veces. ¿El equipo A cuántas veces tuvo el puntaje mayor? 5 veces, ¿cierto? ¿Cuál fue el puntaje menor en cada uno de los equipos? Acá podríamos decir que es 30, ¿cierto? Y en el equipo B, 32. ¿Cuál puntaje se repite en el equipo A? No hay ningún puntaje que, sí hay uno. ¿Cuál es el que más se repite? El 70, ¿cierto? Ellos tienen mayor repitencia de 70 puntos. Y en el equipo B, ¿cuál es el puntaje que más se repite? Veamos, veamos, sacan información. En este caso, hay, miren aquí, no se dice que se repite 8, ni 2, ni 7, ni 0. El dato aquí no es 8, no es 2, esa es la hoja. El dato es los que más se repiten. Se diría como los 48, los 52, porque todos se repiten 2 veces, ¿cierto? Los 67 y los 70, ¿ya? En este caso, el que más se repite en el equipo A es el 70, ¿cierto? Porque se repite más cantidad de veces que todos. Ellos también se repiten 2 veces, pero el que más obtuvo, y en estadística ustedes van a conocer la cantidad que más se repite como moda, ¿ok? ¿Qué equipo obtuvo más cantidad de 70 puntos? Ya lo vimos, el equipo A. ¿Qué equipo obtuvo puntaje menor a 40 puntos? ¿Cierto? Más puntaje menor a 40, el equipo B, bien. ¿Cuál es el puntaje más repetido en cada equipo? Ya lo acabamos de decir, en el equipo A era el 70 y en el equipo B era se repiten varios. ¿Cuáles eran? 48, bien. ¿Cuál más? Acá en los 50, 52. En los 60, 67. Y en los 70, 70. Bien, chicos. ¿Y cuál es el menor puntaje de cada equipo? Ya lo vimos también. Es el 30 en el equipo A y en el equipo B es el 32. Bien, chicos. Y eso sería, y ahí está el título de aquello. Eso sería todo, creo que es bastante tiempo, es todas las clases que hemos visto. Así que bueno, si ya no lo hicieron, me pudieron haber adelantado, me pudieron haber puesto con voz rapidita para, ¿cierto?, acordarse de todo, toda la información. Que tengan un buen día, le mando mucho cariño a la familia y espero que se encuentren muy bien. Adiós, chicos.